En este video vamos a tocar el tema de las estructuras de control. Ahora vamos a trabajar con la estructura de control o la estructura selectiva múltiple, que es la estructura switch. Para eso vamos a crear un proyecto, siempre Java and Java Application. Vamos a ponerle Next. Y yo le voy a poner el nombre de mi proyecto. Yo le voy a poner estructura SWITCH, que sería la estructura switch o la selectiva múltiple. Vamos a ponerle finalizar. Vamos a esperar que cree nuestro proyecto. Una vez listo nuestro proyecto, vamos a poner lo que es la sintaxis. Vamos a ampliar un poquito y vamos a poner la sintaxis, ¿verdad? Vamos a poner la sintaxis de nuestra estructura. Vamos a ponerle sintaxis, estructura, SWITCH. Sería nuestra estructura switch. Para empezar, debemos definir una variable con un valor inicial. Le pongo inicial porque durante el proceso se puede alterar el valor de esa variable sin ningún problema, antes de llegar a lo que es la estructura switch. Ahora definimos la estructura switch con sus paréntesis y su bloque de instrucciones, donde aquí voy a tener diferentes casos, pero aquí en la estructura switch, dentro de los paréntesis, yo voy a definir o voy a utilizar la variable que me interesa o que he definido anteriormente, ¿verdad? Que puede tomar diferentes valores de mi lista de datos que me interesa condicionar cada uno de esos valores, ojo, cada uno de esos valores, determinar, ¿verdad?, qué valor trae para así ejecutar diferentes acciones. Entonces, ¿cómo voy a condicionar mi lista de datos? Utilizando la palabra reservada case y un valor que me interese condicionar de mi lista. Entonces, aquí vamos a poner bloque de instrucciones a ejecutar. Ponemos ponemos la parte de la sintaxis que corresponde al break, ¿verdad? Cada caso o cada valor que nosotros vamos a definir de mi lista que me interesa para determinar cada una de esas acciones, ¿verdad? Le debemos de finalizar con un break. Ahora, si yo tengo muchos valores de mi lista, ojo, de lista, no de rangos de datos, sino que un conjunto de datos o una lista. Entonces, yo voy a ir habilitando un case para cada uno de esos valores de mi lista, ¿verdad? Y en caso el valor de esta variable no trae los valores que yo he definido en cada uno de los cases, la estructura cuenta con un default. Vamos a ponerlo en minúscula. La sintaxis tiene que ir en minúscula de esta palabra reservada, de la estructura switch. Entonces, ¿cómo se lee la estructura? En caso el valor de esta variable trae este valor que yo le he definido, ojo, no es un correlativo, sino que es un dato de mi lista o un dato de mi conjunto de datos que me interesa condicionar para ejecutar determinadas acciones por cada valor. Entonces, en caso el valor de esta variable trae este valor, vamos a ejecutar estas acciones. Termina de ejecutarse, se rompe la estructura y ya no ejecuta los demás casos. Ahora, si no trae este valor, esta variable, pasa a evaluar el siguiente caso. Entonces se lee, en caso el valor de la variable trae este valor, vamos a ejecutar estas acciones. Y si este caso se cumple, las demás acciones ya no se ejecutan. Solo se va a ejecutar un caso por cada una de nuestras estructuras switch. Si en caso mi conjunto de datos o el dato que trae esta variable no está validado por cada uno de los cases, entonces el flujo de la estructura tomará la estructura default. Así es como podemos hacer uso de esta estructura. Ahora, vamos a definir un enunciado donde le vamos a poner crear un programa que solicite al usuario un número entre 1 y 7. Vamos a definir ese enunciado para nuestro ejercicio. Entonces vamos a determinar, vamos a ponerle por acá, vamos a determinar según el número ingresado, determinar según el número ingresado el día correspondiente. El día correspondiente, donde 1 es lunes y 7 domingo. Entonces, vamos a determinar según el número ingresado por el usuario, pero vamos a determinar si es 1, entonces es lunes, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
domingo. Ok, mi lista de datos entonces ya la determinamos, que es un número desde 1 hasta 7. Cualquier otro número que digite el usuario, ¿verdad? Nos vamos a ir por el default, ¿verdad? A mí la lista de datos que me interesa es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 o el 7, ¿verdad? Entonces esa es mi lista de datos, ¿verdad? Son los keys que vamos a ir poniendo. Entonces, como le vamos a permitir datos de entrada al usuario, vamos a definir nuestro objeto escáner. Vamos a definir nuestro objeto escáner. Vamos a poner leer datos igual new leer igual new escáner. Vamos a ponerle escáner. Vamos a ver escáner. Y dentro de este le vamos a mandar como argumento, ¿verdad? Le vamos a mandar el system.in.coma. Listo, entonces este es el que va a permitir datos de entrada, ¿verdad? Para definirle o decirle al usuario, mira, dame un número entre 1 y 7, ¿verdad? Entonces vamos a definir también la variable que le vamos a llamar número día, que es donde vamos a almacenar el dato ingresado por el usuario. De una sola vez lo inicializamos. Ahora le mandamos el mensaje al usuario, ¿verdad? ¿Qué dato es el que nosotros necesitamos? Entonces le indicamos ingrese un número, es un número de día entre 1 y 7. Los puntos de espacio, solo para que quede ordenado. Y ahora sí, alteramos el valor de nuestra variable. Vean que esta es la variable que nosotros vamos a condicionar, que vamos a evaluar qué dato es el que le dio el usuario. Entonces le indicamos número, vamos a ponerle número día. Número día va a ser igual a un leer datos. Vamos a ver un leer datos punto nextInt, porque es un dato entero el que vamos a almacenar. A pesar de que lo vamos a leer de la consola, pero el método nextInt nos va a dar un entero y lo vamos a almacenar en una variable del mismo tipo. Ahora, ya tenemos, vea, la variable definida con su valor inicial. Alteramos el valor de esa variable en un diferente proceso y llegamos a la estructura switch, ¿verdad? Que es la que nos interesa. Entonces, definimos la estructura switch, ¿ven? Agregamos la variable dentro de los paréntesis que me interesa condicionar para saber qué dato es el que trae, y vamos a condicionar en los case cada uno de los datos de mi conjunto o de mi lista de datos que me interesa. Por ejemplo, el 5 es un dato que me interesa. Acordémonos que es el 1 o el 2 o el 3 o el 4 o el 5 o el 6 o el 7. Entonces, yo voy a condicionar primero el 5. Entonces, si es 5, yo le voy a indicar al sistema día viernes. Día viernes. Y ponemos un break. Copiamos los demás casos o condicionamos los demás valores de mi lista de datos, ¿verdad? Que serían del 1 al 7. Ya condicionado el 5. Entonces ahora vamos a condicionar, por ejemplo, el 7. Corresponde a domingo. Vamos a condicionar otro. Vamos a condicionar otro. Por ejemplo, el 4. Vean que no es un correlativo. Nos puede quedar como un correlativo, aparentemente un correlativo, sí, pero es la lista de datos que me interesa. Entonces, 4 corresponde a jueves. Ponemos otro case con su respectivo bloque de instrucciones, su break. Por ejemplo, vamos a poner el 1, que corresponde a lunes. A lunes. Ponemos otro, porque todavía me faltan datos de mi conjunto de datos. Por ejemplo, el 6 corresponde a sábado. Vamos a poner otro, todavía me falta el 2. Vamos a ver, todavía me falta el 2, que corresponde a martes. Día martes. Y nos falta solamente uno, que sería el miércoles. Vamos a ponerle el dato que me interesa. Y acá el día 3, que sería día miércoles, ¿verdad? Vean, ya tengo todo mi conjunto de datos, ya lo tengo condicionado, ¿verdad? Ya lo tengo condicionado por acá. Ahora en el default nos vamos a ir con un mensajito. ¿Por qué? Porque ya si el usuario digita otro caso, otro número que no me interesa de mi conjunto de datos, entonces le vamos a poner número no válido, ¿ya?
y ponemos su respectivo break. También necesitamos un break para el default. Vean, entonces ya tenemos lista lo que es nuestra estructura. Vea la sintaxis, un valor, una variable con un valor inicial. Podemos alterar el valor de esa variable. Una vez ya obtenemos el valor de esa variable probablemente de un conjunto de datos que nos interesa y validamos, ¿verdad? Preguntamos qué dato es el que lleva con cada uno de los case para cada uno de los datos. Entonces, vea, yo tengo el 5. Vea, aquí en los case tengo toda mi lista o conjunto de datos que me interesan de forma individual. Entonces, por cada número que traiga esta lista que me interesa, yo voy a ejecutar determinadas acciones. En caso no trae ninguno de estos conjuntos de datos, ninguno de estos datos de mi lista, entonces yo me voy a ir con un default. Ok, vamos a lanzar el ejercicio, lo vamos a ejecutar. Vean, ya me muestra en la consola, ingrese un número de día entre 1 y 7, por ejemplo el 50. Vea, si yo pongo el 50, nos damos cuenta que en mi programa o en mis case no está condicionado. ¿Por qué? Porque no es un dato que me interesa. Entonces, si no es un dato que me interesa, se va a tomar el default. ¿Por qué? Porque es un dato que no me interesa de mi conjunto de datos, ¿verdad? Entonces, le vamos a dar Enter. Vea, número no válido. Lo volvemos a ejecutar. Por ejemplo, 1. Vea, corresponde a día lunes. Volvemos a ejecutar el 5. Vea, son las listas de datos para la estructura switch. Si necesitaríamos o necesitamos condicionar un rango, lo vamos a hacer con la estructura selectiva múltiple, que es, con la selectiva doble o con la selectiva simple, que es para validar rangos, ¿verdad? Pero si tenemos un conjunto de datos, nos facilita la vida lo que es la estructura switch. ¿Vean? Yo lanzo nuevamente, por ejemplo, el 90, dato no válido. Vuelvo a ejecutar el 9, dato no válido. Solo los datos que me interesan están condicionados en los cases, ¿verdad? Entonces nos quedaríamos acá con esta estructura.